Hacemos grabación, ya. Ok. Bueno, buenos días, buenos días. Como les decía, de esos. Ya empezamos junio, el último mes, las últimas semanas. Esperamos que pues que sea, como decía hace un momento, esperamos que el curso no haya sido tan malo. Bueno, que más que haya sido tan malo, de que les sea de utilidad. Yo creo que al final sí me gustaría hacer varias reflexiones al final del curso sobre que esto no es nada más de que digas, porque te puede pasar, a mí me pasó este, de que puedes decir, no, pues es que no me va a servir nunca porque llega, ¿no? Llego, por ejemplo, yo que era ingeniero en sistemas, pues eran cuestiones administrativas, entonces no hacías diseño ingenieril, o sea, prácticamente hacías cosas que tenían que ver con informática. Entonces, pues no me sirvió de nada. Pero yo creo que, que las matemáticas siempre se sirven para todo. Por ejemplo, nosotros estamos planeando las vacaciones y nos interesa saber, por ejemplo, cuál es el clima, que son números, cuáles las probabilidades de lluvia y ese tipo de cosas. Entonces, son matemáticas. Y las matemáticas te sirven para tu vida, te sirven para tu trabajo, incluso aunque sea de informática, pues también hacíamos estadísticas y hacíamos muchas cosas, ¿no? Incluso pudimos haber hecho más cosas, pero ya no se nos ocurrió, ¿no? Pero sí, había mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, estábamos con la idea de la integración. Recordemos que la estrategia que se sigue para que tú puedas hacer la aproximación de la integral es es un, es buscar un área que se parezca, ¿no? Y yo creo que pues muchas veces hacemos ese tipo de cosas, o sea, de que, como les decía, los carpinteros, toda la gente, los albañiles, de alguna manera tratan de imaginarse cuando van a necesitar hacer algo y lo hacen de una manera simplificada. No es el valor exacto, pero sí te da un acercamiento bastante acercado. Ah, hay un detalle. En el caso de las integrales, pues nosotros sabemos que siempre hay un problema de ser inexacto debido a el área, lo irregular que puede ser, debido a la famosa constante. Recordemos que cuando derivamos perdemos las constantes. Entonces, si esa constante es demasiado grande, pues igual puede afectar nuestra. Entonces, eso de alguna manera pues, nos conduce a ciertos errores. Ahora, una estrategia que, bueno, que se usa para tratar de minimizar el error y que, por lo que me contaron algunos compañeros en otros grupos, también se utilizan en otras áreas como las mediciones, es de que, pues no te bases en una sola aproximación, sino toma varias aproximaciones. Es como ahorita, como todo, ¿no? O sea, por ejemplo, para los que tenemos hijos, te dicen, no, pues no les pegues, que porque los vas a traumar y se van a hacer más rebeldes y les vas pegando y todo ese tipo de cosas. Pero también ves en el ejemplo y dices, oye, pero también si no le dices que no, pues tarde o temprano el niño y luego ya después más grande va a provocar problemas. Y lo he visto. Me ha tocado niños que no les hacen caso y que llegan incluso hasta causar accidentes, o sea, romper, por ejemplo, tuberías, descomponer contactos, etcétera, porque nadie los. Entonces, de alguna manera, pues sí tienes que, claro, no se trata de golpearlos ni de cosas por el estilo, pero tampoco se trata de dejarlos, ¿no? De no imponerles algún orden. Entonces, lo mismo aquí. Lo que hacemos el método de diferentes maneras, varias veces, y luego tratamos de que esas veces este, nos den como un promedio. Recordemos el concepto de promedio. El concepto de promedio consiste en que yo junto varios valores y los compenso. Es decir, los valores pequeños se compensan con los valores grandes. Y tarde o temprano te da, por eso le llaman tendencia central. Aquí en este caso es como que tú generas el método varias veces
y lo que tratas de hacer es compensar los valores de uno con otro, de tal manera que al final los diferentes resultados, las diferentes aproximaciones que tuviste, esas aproximaciones, tarde o temprano, te den un valor central. Es decir, no son las, ni las aproximaciones más hacia arriba ni las más hacia abajo, sino todas al final de cuentas intentas que la aproximación se centre con la intención de reducir el error. Recordemos que siempre, siempre buscamos reducir el error. Es como estaba hablando con un amigo que apoya mucho al gobierno. Y entonces, bueno, a mí no me gusta discutir, pero bueno. Entonces, de alguna manera, tratamos de llegar ni a su posición de él, ni a la posición, bueno, yo tampoco soy un fanático en contra. Trato de llegar a una posición en medio, ¿sí? Una posición más centrada, que podríamos llamar que esta es la idea en el método de Romberg, que es que se basa en otro, Stephenson, creo que se llama el otro método. La idea de él es ejecutar el método varias veces, de tal manera que esas aproximaciones, llamarle la palabra, las mezclas, vas mezclando las aproximaciones de tal manera que las más alejadas se compensen unas con otras, se vayan cancelando. Es como los errores cuadráticos, nada más que aquí en este caso, si te interesa que se vayan cancelando los valores. ¿Y cuál es la idea? Pues es como, no sé, o sea, imaginándote que quieres obtener un valor centrado. Entonces lo que obtienes son valores que estén más hacia arriba, más hacia abajo, los vas juntando de tal manera que al final vas obteniendo valores más cercanos a la solución. Esa es la parte importante, ¿sí? Que debería de ser nuestra manera de generar las opiniones, racion, raciocinios, etcétera. De que digas, ay, no, pero es que nunca habría creatividad, por ejemplo, ¿no? Porque nunca habría valores muy altos o muy bajos. Posiblemente sí, pero mientras no nos exijan cambiar las reglas y simplemente obtener soluciones, pues sí, yo creo que la idea de centrar la solución para generar un error mínimo no va a cambiar. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Sabemos que es una integral, entonces damos el intervalo. Luego damos el valor de la función verdadero, ¿sí? Entonces la integral, pues el área verdadera sería esta, 540873. Recordemos que esto es una idea de la idea es un demo. En la vida real nosotros tendríamos el intervalo, pero no tendríamos los valores verdaderos. Esta parte de acá no la tendríamos. Lo único que tendríamos sería el intervalo, sería la derivada, que podría ser una función, o podría ser simplemente como estos, podrían ser puntos. Todas estas tablitas son puntos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un demo. O sea, cómo funciona el método y ver qué tan efectivo es. Que esa es la parte interesante. ¿Qué tan efectivo es? Es como cualquier cosa. Como les pondré un caso, los focos. Yo voy y compro un foco y y primero lo pruebo. O sea, y lo pruebo en una situación que yo sé que va a funcionar. Ya después, cuando me lleve a mi casa y lo ponga, pues asumo que va a funcionar. Entonces, prácticamente todo lo que hemos visto en las hojas de cálculo, la idea es esa. Son demos. Claro, cuando ustedes hagan un cuando lo apliquen, cuando tengan la necesidad de aplicarlo, deben de estar conscientes que tan bien funciona o que tan mal funciona. Eso es lo importante. Perdón. Entonces, bueno, el método de Romberg lo que dice es, vamos a usar uno de los métodos que vimos anteriormente. En este caso es el trapezoidal, pero podrían utilizar cualquiera. Podrían utilizar el Simpson 1/3, el Simpson 3/8, el que sea.
Entonces empezamos con lo más básico. 2 puntos, el 0 y el 1. Obtenemos el valor de la integral en base a un trapecio, o sea, usando una sola figura, y nos da ese resultado. Luego, lo que dice Romberg es, vamos a volver a ejecutar, a calcular el área, pero ahora en lugar de usar un trapecio usamos 2. En lugar de usar 2 trapecios usamos 4. En lugar de usar 4 trapecios usamos 8. O sea, la idea de que sea binario, de que vaya de 2 en 2, de potencias de 2, la idea está de que sea una manera regulada y aparte de que en eso basa su fórmula para ir mezclando esas posibles soluciones. Entonces, de nuevo, tienes 2 puntos, calculas un trapecio y tienes este error. Ahora lo divides en 2 puntos, bueno, sería 0, 1, 2, serían 3 puntos. En realidad son impares, pero bueno. Tienes 2 puntos, generas estos valores y te da este error. Podemos ver que en el siguiente el error es más pequeño. Ahora generas del 0 al 4, generas más figuras y sigue siendo el mismo trapezoidal, ¿no? El mismo trapezoidal. O sea, en el primero usamos un trapecio común y corriente, o sea, un solo elemento. Pero a partir del segundo ya empezamos a usar la sumatoria de varios trapecios. Aquí se usan 4 trapecios, o sea, un trapecio, 2 trapecios, 3 trapecios, 4 trapecios. Aquí se usan 8 trapecios. Y podemos ir viendo en el error que cada vez el error se va haciendo más pequeño. Usamos 16 trapecios, hasta acá. Y luego usamos 32 trapecios, que fue donde nos quedamos en los experimentos, ¿no? Sí. ¿Qué significa que estemos usando 16 trapecios, 4 trapecios? Pues lo que pasa es que estás dividiendo el área en más partecitas, ¿sí? Entonces, en lugar de aventar toda el área completa, pues lo que estás haciendo es por partes. Y en teoría, pues debería de darte una aproximación más cercana. Tendrías que tener un menor error. Pero bueno, cada uno de estos azules que ven aquí, este es el resultado con un trapecio, con 2 trapecios, con 4 trapecios, con 8 trapecios. Pero fíjense que en el demo, pues vamos viendo que el error va bajando, ¿sí? Ya cuando llegamos al más grande, que es de 32, en realidad este error de 76.64, en términos, lo voy a poner aquí en términos de relativo, lo pongo aquí. Okay. Perdón, es que tengo problemas con mi teclado. Ok, ya. Le digo que me reste el valor. Lo voy a poner como valor relativo. Le digo que me reste el valor el valor de arriba, que este es el valor el valor real. Es JS menos esto. Cierro el paréntesis. Divido sobre B47. En términos relativos, el error es muy pequeñito, ¿no? 0.00014. De hecho, si yo multiplicara esto por, ¿cómo se llama? O sea, signos son lo que cambia es el número. Le asigno y lo voy viendo en los demás. O sea, lo voy copiando el error. El error relativo, porque este ya sería el error relativo. Si veo el error relativo, pues aquí, aquí ya no me lo quiso hacer bien. Bueno, le quito esto y le digo que el valor de El error relativo también es poquito 0004, 00014 y así. Puedo seguirle y vemos que el error relativo
De nuevo, recordando cuál es la idea. El error absoluto es la diferencia entre lo que tú esperabas contra lo que es. El error relativo, pues es la diferencia, es el error absoluto sobre el valor verdadero. El error relativo es más importante porque te da una idea general, o sea, es como por decir, ¿no? Si, imagínate, si vas a un restaurante caro y te salen 500 pesos y das de propina 50 pesos, pues no lo sientes, o sea, como es relativo, es el 10%, pues ya no lo sientes tan mal, ¿no? Claro, obviamente sería más caro, pero bueno. Pero dices, pues ni modo que de 5 pesos, porque pues estás en un restaurante caro. Al revés, si vas con la fondita y a veces ni propina le damos, ¿no? O sea, vas a la fondita y te cuesta 80 pesos la garnacha y el refresco y ya das cuando mucho 5 pesos, 8 pesos. Entonces, pues todo es relativo, ¿no? Todo relativo a al lugar. Entonces, el ver que son relativos los valores, eso te da una idea de realmente qué tan mal está. O sea, porque dices, a ver, pues, que tenga un error del 1%, pues depende de cuánto estamos hablando de cantidades, ¿no? Porque incluso el 1% puede ser muchísimo, pero en términos así globales, pues no es tanto. Entonces, bueno, regresamos a esta parte. Primera parte, generamos los valores generamos las aproximaciones con diferentes números de trapecios. O sea, generamos una serie de soluciones. Luego, esas soluciones se meten aquí, son los valores. Y luego, lo que vas haciendo, el método de Romper, ya propiamente dicho, lo que hace es agarra dos soluciones y las mezcla, ¿sí? Entonces dice, bueno, agarra un valor de 4, 4 elevado a la 1. Vamos a ver que después eso va haciendo como iterativo, se va cambiando. Y con esta fórmula te mezcla los primeros dos valores. Con esta fórmula de acá te mezcla voy a tratar de acercarlo más. ¿Sí? Con esta te mezcla los siguientes dos valores y te va mezclando así. ¿Cuál es la idea de mezclarse? Ah, pues fíjense, es muy interesante qué es lo que hace. Al agarrar estos dos, fíjense el resultado que te da. Al agarrar estos dos, el resultado que te da, es como si lo fuera normalizando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es la idea del promedio. La idea del promedio, o sea, ¿qué es lo que pasa con ustedes, por ejemplo, en la última unidad y lo que les prometí? Que te dije, a ver, en una unidad sacaste 100, padrísimo, estuviste todo perfecto. Pero en otra unidad sacaste 40 porque andabas perdido, no le entendiste lo que tú quieras. Entonces, si agarras los 100 con los 40 y los sumas, no te va a dar 100 y 40, te va a dar 70. Y con eso alcanzas a probar. El sistema de los tecnológicos está hecho, o sea, el reglamento, de que no admite ese tipo de cosas. Lo que dice es que tienes que aprender todo y todo perfectamente bien. En esa parte, pues yo sí estoy un poco en desacuerdo porque en la práctica, o sea, cuando ya trabajas, pues no necesariamente sabes de todo, o sea, sabes de ciertas cosas. Quizás es cierto, el ideal es de que sepas bien de todo, pero a veces pues no es necesario y con que sepas ciertas cosas, incluso yo tengo exalumnos que han llegado a ser jefes de centro de cómputo y no son muy buenos, ¿eh? Y sin embargo, pues saben lo esencial y lo hacen bien. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero cuando promedias? Pues eso, de que agarras dos y en lugar de tener esos dos, al mezclarlos, este con este se compensa y te da esto. Este con este se compensa y te da esto. Este con este se compensa y te da esto. ¿Sí? Es como lo que les decía de la propaganda. La propaganda te dice, por un lado, todo está súper bien y no te preocupes y vamos súper bien y vamos al paraíso. Y por el otro lado, la otra propaganda te dice, estamos súper mal, hay desempleo, todo está más caro, etcétera. Y todo el país se va a desmoronar. Entonces, si se fijan, pues son extremos.
Entonces, ¿qué es lo más correcto? Mezclarlos y decir, a ver, ¿qué tanto de esto es cierto y qué tanto del otro es cierto? ¿No? Digo, yo discutía con un amigo y le decía, pues también tan sencillo, sal a la calle, ve qué es lo que pasa a tus amigos, a tu familia, a tus alumnos, en el caso mío. Y eso es lo que ves, o sea, no lo que te dicen los periódicos que están pagados y todo está pagado, o sea, quien diga que hay un medio que no es este chayotero es una mentira, o sea, todos tienen. Pero lo que sí es de que tú puedes comprobar, ¿qué es lo que hacemos con este método? Lo que hacemos con este método es agarras valores diferentes y los mezclas, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan en algunos casos, los valores se van alejando, pero luego al mezclarse, pues vas obteniendo un valor más centrado, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? Yo siempre, bueno, en lo personal, y yo creo que algo que sería bueno que entendieran, sean, por ejemplo, los conceptos de pragmatismo. El concepto de pragmatismo consiste en un sentido práctico de las cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que yo le reciba trabajos después, ¿sí? O sea, que diga, no, pues no lo entregaron el día 15, se lo recibo el 20. También es un sentido práctico porque lo que hace es que cuando termino el curso, en lugar de tener montones de trabajos retrasados, ya tengo menos. Y que me dicen, ay, pero es más flojera porque es más trabajo. Es el mismo trabajo. Nada más que en lugar de tenerlo, en lugar de tener todos esos trabajos retrasados al final del curso, los voy diluyendo entre las unidades, ¿sí? Entonces eso al final me da un menor trabajo. Bueno, me ha funcionado mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es peor, y en lo personal es mucho peor, de que ustedes al final, ¿qué es lo que pasa a los alumnos que de repente deben varias materias? Pues el problema está que si al final te dan una semana para rescatar dos o tres, no vas a alcanzar. Lo ideal sería de que las fueras rescatando durante todo el curso para que al final ya nada más te llevaras lo menos posible. Y eso es ser práctico, pragmático. El pragmatismo no se trata de que hagas las cosas bien o las cosas mal. Se trata de simplemente hacer lo que deba de ser más conveniente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el que cuando agarraron al narcotraficante y digan, no, mejor lo soltamos porque si no lo soltamos después va a haber un montón de balaceras o demás. No es pragmático. Y no es pragmático porque tarde o temprano lo que le estás demostrando al cuate es que le tienes miedo. Y eso es lo que demostraron, que le tienen miedo al narco. Y precisamente por eso el narco tiene el poder que tiene. Entonces, pragmatismo no significa ser miedoso, no significa hacer lo correcto muchas veces. Significa hacer lo que es más práctico hacer. Lo que tarde o temprano te va a traer más beneficios al final. ¿Sí? No se trata del bien o el mal, se trata simplemente de lo que al final de cuentas es lo que más conviene. ¿Qué podemos ver en estas mezclas? Que cuando volvemos a mezclar, se va haciendo más uniforme, más uniforme. Si se fijan aquí, ya las mezclas ya no se notan, ya prácticamente esto es lo mismo que esto, y lo mismo terminas al final. El método de Romberg tiene ese problema de que si lo repites demasiadas veces, ya las últimas ya no tiene caso, o sea, con que lo hagas, por ejemplo, para 8 trapecios o ya 16 o 32 ya no tiene mucho caso. ¿Qué es lo que pasa con nuestro querido y adorado error? Voy a ponerlo, ¿sí? Podemos ver para este caso que ustedes ya obtienen una solución más exacta, ¿sí? Que eso es muy interesante porque muchas veces, bueno, yo haría la semejanza a esto como con los equipos de trabajo. En los equipos de trabajo, muchas veces vas a necesitar al cuate acelerado, pero también vas a necesitar al cuate más calmado. Y así, o sea, vas a tratar de juntar gentes de diferentes perfiles, pero que todas aporten. De tal manera que lo acelerado de uno, pero con lo centrado del otro, ayuden a obtener soluciones. ¿Sí?
O sea, porque si, por ejemplo, vas a tener pura gente que es demasiado acelerada, pues tarde o temprano te van a provocar problemas, no se van a aguantar entre sí. Había hay un centro de CONACYT, de investigación, y lo que nos decían era de que conseguían programadores muy buenos, pero no aguantaban. Y no aguantaban porque no se soportaban entre sí. O sea, todos querían ser así los máximos, la estrella del cine, y pues no. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas de todo. Claro, obviamente diría alguien, lo que no necesitas es gente floja o gente tonta, ¿no? No, eso sí, no. Pero sí necesitas, por ejemplo, tener gente que sea muy, muy capaz, pero también las otras muy capaces, pero de otro estilo. De tal manera que uno con el otro, tarde o temprano, te sirvan bastante para, pues para generar tus soluciones, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que eso es algo importante en mi vida. Por ejemplo, yo he hecho cosas que no debería, pero a veces han sido demasiado aceleradas y de repente también hay otras que he hecho más tranquilas y las dos, unas con otras, me han ayudado a tener una estabilidad, ¿sí? Pues aquí el método de Romberg se trata de eso. Generas una serie de soluciones diferentes que son estas, luego las vas mezclando, creando con la fórmula. En la primera vez esta es la fórmula, pero en la segunda, bueno, y lo podemos ver en la siguiente, que lo único que cambia son los que estás mezclando. En la segunda vez que los mezclas, ya el 4 se eleva al cuadrado, como para tratar de dar un balance, ¿sí? En la siguiente vuelta, el 4 se vuelve al cubo. ¿Cuántas veces se va a tener que mezclar? Pues dependiendo el número de soluciones que tengas. Si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones, como aquí, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones. Al mezclarlas te generan 5, al mezclarlas te generan 4, al mezclarlas te generan 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la sexta, o sea, sería 5 mezclas. Al mezclarlo 5 veces, como por ejemplo en el penúltimo, que es que es 4 elevado a la 4, y obviamente es la diferencia y luego multiplicada por esto, y luego es 4 elevado a la 5. Si nosotros tuviéramos 64 trapecios, pues obviamente tendrías que tener un escalón más aquí y pues sería una escalerita, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se repite? Pues se repite el proceso, se repite tantas veces como soluciones tengas. Es decir, si por ejemplo nada más tuviéramos 3 trapecios, entonces se repetiría 3 veces. Una para mezclarse 2 y otra para mezclarse 1. Y ya. Ahí sería todo todas las veces que vas a tener que repetir el método. La idea es que al final tengas una. ¿Sí? Y muchas veces va a ocurrirles eso, por ejemplo, en producción. Ustedes son unos ingenieros de producción, pero no son el único. Entonces, muchas veces vas a tener que mezclar tus ideas con las de los demás, de tal manera que traten de llegar a una solución única, una solución que sea bueno para todos, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que cuando empezamos, por ejemplo, esta de arriba estaba la primera estaba muy por encima de las demás y esta está por debajo. Al momento de estarse mezclando, pues ya te da soluciones más hacia en medio. Y eso les va a ocurrir mucho incluso podrías decirles cuando se casen, ¿no? Tienen que llegar a puntos intermedios, o sea, donde no es que gane el marido ni que gane la esposa, sino pues, que ganen todos, ¿no? Incluyendo los hijos. Y muchas veces pasa eso, o sea, haciendo una alegoría es como a mí me pasa con los viajes. Cuando viajo, mis hijos, a medida de que fueron creciendo, pues ya antes pues nada más iban ahí porque no los podíamos dejar en otro lugar, ¿no? Pero ya después con el tiempo, este, lo que sucedió es que ahora, por ejemplo, ellos definen a dónde vamos. Una parte lo defino yo y pues la otra parte lo define mi esposa, ¿no? Entonces ya es una decisión múltiple, ya son varios los que hacemos eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, otra parte importante y que les va a servir para reforzar lo que hemos visto, entran
en la práctica 8, donde dice código de ejemplo, software. Y luego aquí hay dos programas ya ejecutables, ya no los tienen que compilar ni nada, que ya te ejecutan. ¿Cómo funciona el dependiente? El dependiente funciona así, o sea, esta es la función. Yo le digo que, por ejemplo, lo quiero de 3 a 5, ¿sí? Te dice que la función es en una línea en negro, la tangente es una línea roja y la derivada pues va a ser una línea azul. Y le dices que te lo grafique, ¿sí? Entonces, te grafica la función. Esta es la función que tienes aquí. Te dices que te ponga la pendiente, ¿vale? Y luego, lo más interesante, le puedes decir que que, que te vaya presentando cómo se comporta la pendiente a través de todos los demás puntos. Entonces, le dices que lo quieres lento y le dices, más que como que me está tapando algo. No está bien. Le dices que lo quieres lento y le pones, ok. Bueno, esto si lo quieres ver muy despacito, pero fíjense cómo va avanzando los puntos en la función, cómo va cambiando la pendiente, que es la tangente, la recta tangente, pero esos valores, cómo van formando la derivada. La derivada es la que va en azul, porque al final de cuentas la derivada también es una función. Entonces, con estos métodos vas calculando esos valores y los vas graficando. Entonces podemos ver cómo avanza lentamente y cómo esa tangente va, los valores que creas que se calculan de la tangente, es decir, del cambio, te lo va mostrando y te va mostrando cómo se comporta, ¿sí? Por ejemplo, ahí, pues nosotros vemos que tarde o temprano la tangente pues va a, a hacer cero, ¿no? Porque se va, y de hecho sí, vemos que la tangente es, muy negativa y llega un punto en que se volvió cero. Ajá, cuando cruzó el eje, este eje de aquí, la tangente aquí se vuelve cero, que significa que en ese punto es cuando se vuelve paralela al eje de las X. Y podemos ver cómo es el comportamiento, ¿no? Y eso es importante porque te dice, también lo puedes hacer rápido, así se ve este, más interesante. Paso a paso, rápido. No creo que ya hay que volverlo a cambiar para que te lo corra el programa de nuevo. De 6 a 11 cambias la gráfica, pones la pendiente y miren cómo se comporta. Una vez vi la aplicación de esto, es que me fascinó. Estábamos en un parque de diversiones. Yo iba con mi hija creo. Y hagan de cuenta que entras a una cabina y te dicen que tienes que diseñar una montaña rusa. Entonces, con el valor de la pendiente, tú, le voy a poner, por ejemplo, aquí de 5. Le voy a decir que me lo haga lento, paso a paso. De 5 a 13, no, a 15, porque no me gusta el 13. Número de puntos gráfica, lo graficamos. Y le digo que este, lo quiero lento. Ok, y que me lo empiece a graficar la pendiente. Ok. Eh, entonces, cuando estás diseñando la montaña rusa, si tú sabes de derivadas de la pendiente y todo eso, tú tenías que decirle cuál era el ángulo con el que se diseñan las curvas y cuál era la fuerza que tenías que tener. Entonces era bien importante porque si el ángulo que hacías era demasiado pesado y la fuerza no era suficiente, entonces el carrito no alcanzaba a subir. Ahora, si la fuerza era exagerada, entonces el carrito se salía de las vías. Entonces tenías que tener conocimientos de dinámica. Bueno, por lo menos tener conocimientos dependientes de lo que es lo que es la tangente, para saber con qué valores iniciales
tenías que diseñar tu montaña rusa y aparte que fuera factible, ¿sí? Entonces, ya con los valores iniciales, tú ya generabas las curvas y te mostraba si realmente iba a funcionar o no. Pero eso no era la parte más emocionante. Digo, porque alguien diría, ay, qué aburrido, pues nada más vas a ver en un dibujo cómo cómo es la montaña rusa. No, en realidad eso lo hacías en una cabina que estaba amarrada a un brazo robótico. Entonces, ya que terminabas de diseñar tu montaña rusa, entonces le decías que, que el brazo robótico te lo programara para que te mostrara realmente cómo ibas a sentir. Entonces, con la información de la curva, el brazo robótico se empezaba a mover como si estuvieras realmente en la montaña rusa. Entonces, realmente sentías cómo era tu montaña, cómo lo que tú habías diseñado. O sea, no nada más era de que lo vieras en una pantalla, en un dibujito como lo ves aquí. No, dentro de la cabina te digo, estaba, la llevaba un brazo robótico, entonces el brazo robótico se empezaba a mover tal cual tal cual el movimiento de la montaña rusa que tú habías diseñado. Y era padrísimo, o sea, porque de repente, o sea, prácticamente sentías cómo se movía hacia arriba, hacia abajo y todo eso, porque el brazo robótico se movía de acuerdo a eso. Y se me hace así como que deberían de dárselo a los niños, bueno, no, es en Estados Unidos, pero para educarlos a que les guste la ingeniería, porque para mí es excelente. Se supone que esto también lo puedes cambiar. ¿Sí? Y se supondría que, bueno, es que tengo que cambiarle los puntos, porque si no le cambio los puntos no te hace caso. Ya. Pero bueno, aquí lo interesante, bueno, que les digo del caso, es pues eso, ¿no? Imagínate que diseñas una montaña rusa como eso, y los cambiazos que has de sentir, ¿no? Se siente horrible. Pero vamos, es lo que nos enseñaría, que obviamente no nada más es para montañas rusas, o sea, es para muchísimas cosas, pero te daría una idea muy buena de que para qué sirve esto, ¿no? De que cómo te muestra, cómo es el comportamiento, ¿sí? Y y cómo lo puedes utilizar. Ahora, el otro programa que también es muy útil, es el de pendiente, no, no, perdón, el de integración, que va muy enfocado también a lo mismo que les comentaba. O sea, por ejemplo, aquí sí la integral es fija. Lo único que podemos decirle es que nos diga de intervalos de dónde a dónde. Entonces, por ejemplo, tenemos esta integral y le digo que quiero trapecios, número de intervalos 1 y que me lo grafique. Le digo calcular. No, no me permite, nada más tiene que ser, entonces, paso de integración tiene que ser de 2 en adelante. Graficar, calcular. El área, paso a paso, que lo veas. Quiero que lo hagas rápido. O sea, aquí te dice, a ver, de nuevo, lo quiero en un solo paso, que me lo grafique y que me lo calcule y que me lo haga rápido. Si se fijan, generó un solo trapecio y obviamente el error pues es enorme. Ahora, dile que él lo haga en 2 trapecios. Me lo grafique, lo calcule el valor del área y lo haga rápido. Ahora ya calculó 2 trapecios. Podemos ver que el área que le faltó ya fue menos. Vámonos más rápido. 8 trapecios, gráfica. Y quiero que me lo haga, bueno, paso a paso. Calcular, paso, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa que entre más trapecios le haga, más cercana va a ser mi aproximación. Es como cuando interpolábamos. Cuando interpolábamos decíamos, pues entre más puntos tengo, pues más cercana va a ser la realidad o no. Es como con los amigos, ¿no? O sea, si tienes amigos que, por ejemplo, en mi caso, que los conocí hace 40 años,
pues hemos pasado muchas cosas, entonces cada vez nos conocemos más. Jamás nos vamos a conocer completamente, pero bueno. Ahora, por ejemplo, aquí el área es .46050. Si yo en lugar de 8 le digo 16, le digo que calcule el área 46, porque ya la variación es muy pequeña. Le digo que me lo haga rápido. Si se fijan, entre 16 y 8, las variaciones ya no son tantas. Claro, yo también le puedo cambiar el intervalo, ¿no? Ahora le puedo decir que sea de 3 a 6 con 16 intervalos, la gráfica y que me lo calcule rápido. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí le digo que el área de integración, pues me da un área negativa, ¿no? Me da el área negativa, pues porque va así. Entonces, ustedes con él, ahora, pueden variarle esto, pero también le pueden variar, por ejemplo, el método. Ese es el método que utilizamos, por ejemplo, para trapecios. ¿Qué tal si en lugar de trapecios utilizamos Simpson y le digo que me lo calcule rápido? Si se fijan Simpson, la diferencia básica es que lo de arriba no necesariamente tiene que ser una recta, sino pueden ser curvas. Y en teoría el valor que me da pues es más cercano. O podría utilizar lo que se llama otro método, que ese sí no lo vimos, que se llama la cuadratura. N debe de ser 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces le digo que la cuadratura de Gauss-Legendre sea de 6. Que me lo grafique y que me lo calcule. Si se fijan en la cuadratura de Gauss-Legendre ya no son figuras. Gauss-Legendre lo que hace es genera una figura, en este caso pues es una figura medio rara, que lo que intenta de nuevo es aproximarse lo más posible al área, ¿sí? Entonces, pues es diferente. En cada uno de ellos, lo que intentas hacer es crear figuras que se parezcan lo más posible al área que tratas de calcular. En el caso de Simpson, un tercio, y en el caso de trapecios, lo que hace son el número de figuras geométricas que utilizas. En el caso de la cuadratura de Gauss-Legendre, lo que haces es el número de puntos. El número de puntos te define en una curva y en base a esa curva tú haces tu aproximación. Y de nuevo es lo mismo. O sea, eh, nosotros, o sea, por ejemplo, cuando ustedes hacen aproximaciones, cuando hagan aproximaciones a qué trabajo quieren tener, con quién quieren vivir, etcétera, entre más puntos definas, o sea, imagínate que te vas a casar. ¿Y de qué tienes que discutir? Pues de todo, desde quién va a sacar la basura, de que si te va a gustar de que la mamá de ella esté 3 meses en tu casa, de que quién va a pagar todo, etcétera. O sea, entre más puntos hables, más cercano va a ser a la realidad y y vas a tener una mejor aproximación. Siempre les digo de tener grabación.